candidatos. Y yo le pregunto a usted entonces, ¿quién es Jorge Enrique Robledo Castillo? ¿Usted qué me responde y en qué se diferencia de los demás candidatos? Pues en principio digamos esto, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes, fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, 26 años, profesor de tiempo completo, un profesor bien juicioso tengo que decir, pero al mismo tiempo y desde que era estudiante he estado en la lucha política, yo soy de los del movimiento estudiantil de 1971 y siendo profesor dirigí unas luchas agrarias muy grandes en el eje cafetero con unos éxitos muy grandes. Esas luchas me llevan al Senado en el 2002. Y bueno, y estoy en el Senado todos estos años, en general en funciones de oposición. Yo estoy convencido que este país ha sido muy mal gobernado casi que desde siempre. Y entonces por mis convicciones he estado siempre, digamos, en la oposición y ahora soy uno de los precandidatos de la coalición Centro Esperanza, que vamos a competir el 13 de marzo a ver cuál de nosotros es el candidato, pues, de todos a la presidencia. Esa sería una manera pues muy breve de contarles quién soy. Candidato, entonces 2002 arranca usted en el Congreso, lleva 20 años. Llevo 20 años, sí señora, llevo 20 años, pero tengo que decir una cosa pues en mi defensa, ¿no? Porque pues ser uno congresista tantos años y es esto. Cuento algunos detalles que son interesantes. Miren, yo todas las elecciones que he tenido he aumentado la votación. En este momento soy el senador que más votos tiene de quienes estamos actuando en el Senado y en otras ocasiones he sacado la primera votación. El 100% de mis votos es voto de opinión, yo no tengo maquinaria, no tengo un cargo público, no tengo ese tipo de cosas. Y agreguemos esto, en Colombia se hace una encuesta cada año con 1.500 líderes de opinión para escoger el mejor senador de Colombia. Pues bueno, yo tengo el gusto de decir que he ganado esa encuesta 10 años consecutivos. Entonces, todo esto lo digo es para decir que yo he cumplido mi deber, trabajo súper duro, he cumplido mi deber en el Congreso. Ese es cierto, esa ha sido pues parte de mis cosas. Y agregar esto, soy el senador que más debates anticorrupción ha hecho en la historia de Colombia. Y bueno, yo diría que el ciudadano, pues porque la verdad es que mis luchas contra la corrupción han sido supremamente grandes. Oiga, senador Robledo, pues nos alegra mucho que nos esté acompañando aquí en Señal de la Mañana, pero hay que hablar de la coalición de la esperanza en la que usted hace parte y tal vez le hablo personalmente. Yo lo he sentido alejado un poco de esa situación de ruido que se ha generado en torno a algunos de sus compañeros, de sus candidatos. ¿Cómo se siente hoy usted en la coalición y cómo la ve? Pues digamos esto, por la coalición de la esperanza nadie daba un centavo hace un año. Esa es la realidad. Porque aquí quienes habían competido en la segunda vuelta presidencial del 2018 tenían la teoría, era que la cosa era muy simple, había que volver a escoger entre ellos, solo que Duque ya no iba a estar de cuerpo presente, sino en cuerpo ajeno. Y nosotros les aguamos la fiesta y se molestaron mucho. Y hoy, digamos que la coalición Centro Esperanza es un inmenso éxito de la política nacional. Hoy no se puede hablar de política en Colombia sin pensar qué diremos nosotros. Y cualquiera de nosotros que pase a la elección de mayo, está pues en las posibilidades de terminar siendo el presidente de la República, eso es lo principal. Ahora, como siempre en unos proyectos que son diversos, porque esto es una coalición que no tiene propietario, no tiene jefe, pues no dejan de pasar cosas y hay debates y esto, pero bueno, esas son cosas propias de las diferencias políticas que son naturales, pero la coalición está consolidada y estamos compitiendo y vamos a sacar una votación además muy importante para el Senado y las cámaras de representantes. Senador, usted sin duda ha sido un congresista bien importante en su labor legislativa, como usted lo dice, ha protagonizado varios debates de control político, sin duda uno de los más importantes, tipo Odebrecht y demás. ¿Qué va a pasar si usted, por X o Y motivo, no gana la coalición Centro Esperanza y no es electo finalmente presidente de la República? ¿No cree que le va a hacer falta un peso político al Congreso de la República sin su presencia después de 20 años? Pues digamos primero esto, bueno, alguna cosa haré con mi vida si eso llega a suceder y espero que no, yo espero ser presidente a partir del 7 de agosto, pero seguiré mi lucha y en mis intereses políticos y en la academia y estudiando y escribiendo esas cosas, estaré en eso. Ahora, aparecerá quien, pues, bueno, alguien me reemplazará, sí, ese es un hecho, yo espero que sea alguien de la coalición Centro Esperanza y de Dignidad, que es el partido que construimos quienes nos retiramos del polo. Nadie es insustituible en el mundo, esos son cuentos que nos echan algunos que se sienten insustituibles, pero no es mi caso. Claro, doctor Robledo, ¿cómo sintió usted todos esos rifirrafes que se dieron dentro de la coalición Centro Esperanza? El tema Ingrid, Alejandro Gaviria, recientemente además Alejandro Gaviria también lanzándole algunas pullas a Sergio Fajardo, que era un tibio. ¿Todos esos temas no han afectado un poco también esa coalición?
Pues digamos que eso es parte digamos, eso es lo natural. Si ustedes miran en la elección norteamericana, las diferencias que tuvieron Kamala Harris con Biden fueron bien grandes cuando estaban en las competencias dentro del Partido Demócrata. Entonces no es sorprendente que haya desacuerdos. Por ejemplo, en este momento aprovecho este importantísimo medio para decirle al doctor Alejandro Gaviria que me aceptó un debate sobre el modelo económico nacional que él defiende y que yo critico. Nos invitó Vicky Dávila, me excusan la cuña, para que hagamos el debate hoy a las 12 del día y no he podido que Alejandro dé el sí, entonces nuevamente aprovecho, doctor Alejandro Gaviria, hagamos ese debate de cara a los colombianos, son debates cordiales, civilizados y al final el país termina aprendiendo. Entonces esas diferencias, digamos, son parte de la naturaleza de la política y así tengamos coincidencias principales. Por ejemplo, este es un proyecto contra el continuismo del gobierno de Iván Duque, pues es natural que también haya matices y haya diferencias. Doctor Robledo, hablemos de las propuestas. Usted claramente en el Congreso, como ya lo dijo, se ha distinguido por ser un congresista juicioso, estudiando los temas a profundidad, en el tema anticorrupción, digamos, con mucho recorrido. Pero ¿cuáles son esas banderas suyas, las más importantes? Uno dijera las 3 banderas del doctor Robledo para que convenza a la gente de votar por usted. Bueno, voy a plantear 2 o 3, pero quiero empezar por este punto que debería ser el inicio de todos los debates. ¿Qué país veo? ¿Qué país vemos? Porque no es lo mismo hacer política en Suiza que en Noruega o en Colombia, ¿cierto? Entonces aquí lo primero que yo tengo que decir es que la situación del país es terriblemente mala. O sea, que a personas como nosotros nos haya más o menos ido bien en la vida o no estaríamos aquí, no quiere decir que ese sea Colombia. Yo les doy estas cifras. 12 millones de colombianos y colombianas que queriendo trabajar no pueden trabajar. 5 millones de colombianos expulsados al exterior porque no consiguieron trabajo en Colombia. Más de la mitad de los que tienen trabajo son informales en condiciones muy precarias. Hambre, 30% de los hogares de Colombia aguantando hambre. En Barranquilla es casi el 70% de la gente que está aguantando hambre y apenas cotizan para pensiones por ahí 20 o 25%. O sea, el desastre económico y social es de proporciones mayúsculas. Entonces yo empiezo diciendo eso pues para decir, se los advertí. Yo llevo 30 años desde que empezó la apertura de César Gaviria y después en el Senado con los TLCs diciéndoles, van a destruir a Colombia, van a destruir a Colombia. Entonces el gran debate de este momento en Colombia es continuismo o cambio. Ese es el debate. Yo estoy del lado del continuismo. Ahora, ¿qué planteo en el tema del continuismo? Voy a enfatizar 2 aspectos o 3 aspectos. El primero, mi gobierno será un gobierno súper duro contra la corrupción. Súper duro contra la corrupción. O sea, se van a meter en el lío mayúsculo los corruptos de Colombia si yo soy el presidente de la República. Primero porque conozco muy bien cómo es esto, lo he estudiado a fondo, sé lo dañino que es, ¿sí? Y sé cómo enfrentar eso. Tengo además el valor civil para hacerlo, 0 rabo de paja, o sea que aquí los colombianos y las colombianas pueden contar con una cosa nueva en la política nacional. Yo no promoveré, por ejemplo, que el fiscal que se nombre sea un alcahueta, que llegue a protegerme a mí. Yo es que yo no necesito protección, ni a mis amigotes, porque además no tengo amigotes. O sea que voy en serio en este tema de la corrupción. Corrupción que se ha utilizado en Colombia, permítame, yo agrego esto, para robarse las elecciones. Primero se roban la plata y con una parte de lo que se roban, después se roban las elecciones y pueden entonces darse el lujo de gobernar contra el progreso nacional y ganar las elecciones. Y a partir de este hecho, mi gobierno, ¿qué tendrá como política central? Promover y generar fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza y más fuentes de empleo y riqueza. Por lo que yo acabo de decir, ese es el principal problema del país. O sea, es que si la gente no puede trabajar, ¿cómo va a resolver sus problemas personales? Un país al que no lo dejan trabajar, ¿cómo puede prosperar? Es imposible, es que toda riqueza proviene del trabajo. Toda, el 100% de la riqueza proviene del trabajo. Entonces, si yo le prohíbo a la gente trabajar, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Que nos obligan a traer del extranjero lo que podríamos producir. Pues están matando al país, están realmente matando al país. Y aquí no les echan el cuento de que eso se resuelve con deuda externa. No, eso no se resuelve sino con trabajo. Entonces, mi principal propuesta es trabajo y esto tiene un encanto. Me permite unir al país en torno a esa idea. Unir asalariados, informales, campesinos, indígenas y empresarios. Este no es un proyecto contra la economía empresarial. O sea que fíjense ustedes que este es un proyecto, que yo estoy planteando, que tiene unas particularidades que hasta donde yo voy no las he oído mencionar en otras campañas. Claro.
Doctor Robledo, el tema económico, pero también preocupa el tema de orden público. De llegar usted a la presidencia de la República, ¿cuál cree que va a ser la solución para salir de temas tan preocupantes hoy? Lo que está pasando en Arauca, lo que pasa en el Cauca, lo que está pasando en Norte de Santander y lo que pasa en las ciudades capitales y regiones del país. El tema es inseguridad, las tenemos desbordadas por todos lados. Mi visión es esta. Yo soy un demócrata, tengan esa certeza, pero también soy un convencido de que el Estado tiene que tener el monopolio sobre las armas. Y a eso voy. O sea, Colombia no puede seguir siendo un país que lleva más de 70 años, en donde el que quiere se arma por fuera de la legalidad y hace lo que se le da la gana y nos mete el cuento que es que va a arreglar el país así, a bala. Bueno, yo nunca he estado de acuerdo con eso en Colombia, nunca. Y entonces yo llego a lograr que el Estado ejerza el monopolio sobre las armas. Ahora, un monopolio democrático, civilizado, garantista, o sea, no hacer los atropellos que han sucedido, por supuesto, en este gobierno. Y ojalá sea posible adelantar acuerdos de paz, ¿sí?, con quienes están desafiando militarmente al Estado. Pero también digo, en todos los casos, monopolio del Estado sobre la fuerza. Y ya veremos pues, cómo evolucionan las cosas. Y el monopolio del Estado para todo, no solo para las grandes violencias, las más estruendosas, no, necesitamos que a la señora que va por la calle no le roben el celular, ni le roben pues el collar que tiene. O sea, esto hay que ponerle orden, no más eso en Colombia. Candidato, ¿usted cómo abordaría, por ejemplo, el fenómeno de la migración en Colombia y todo lo que esto ha traído para el país, beneficios y de pronto algunas falencias? ¿Cuál sería su propuesta puntual para abordarla? De colombianos al exterior. No, la migración de venezolanos, haitianos. Esa es una realidad que yo creo que hay que tratarla con un talante democrático. Este es un tema complejo de entender, pero primero voy a decir esto, un talante democrático porque uno no puede, un país que tiene 5 millones de colombianos en el exterior, no puede satanizar la migración, porque si no, ¿cómo reclamamos que nuestros colombianos que están en otros países sean bien tratados? Que es una cosa elemental de un gobierno y de un presidente. Y lo segundo es esto puede ser más difícil de entender. Como toda riqueza proviene del trabajo, en el mediano plazo y en el largo plazo, los migrantes enriquecen a los países. Ustedes no pueden entender el éxito norteamericano o europeo sin los migrantes. Hay dos tipos de países en el mundo. Los que expulsan gente que se están quebrando y arruinando y destruyendo, que es lo que le pasa a Colombia, y los que reciben migrantes, que son los países exitosos. Entonces, en buena medida, en términos macroeconómicos, agradezcamos que hay gente de otros países que llega aquí, porque esa gente viene a crear más riqueza que la que consume. Estas son cosas que en economía están perfectamente claras, en macroeconomía. Entonces, mi visión, por estas dos razones, es una visión democrática. Eso hay que darle un tratamiento correcto. Bueno, y hagamos votos para que cuanto antes en Venezuela logren hacer algún tipo de acuerdo político que les permita pues superar esta situación tan dolorosa que están sufriendo. ¿Cómo abordar esos fenómenos de la inseguridad que afectan tanto a los ciudadanos en la calle, el robo, el atraco, el hurto, el robo de bicicletas, de celular, de vehículos? Si ya en detalle, digo yo, monopolio del Estado sobre la fuerza. Sí. Entonces necesitamos una policía que sea mucho más eficaz que lo que ahora es. Nosotros estamos planteando en la Coalición de la Esperanza que la policía pase a un Ministerio de la Seguridad Ciudadana, que se separe del Ministerio de Defensa, para poderla especializar más. Es que la policía es un cuerpo civil que necesita especializarse muy bien en cierto tipo de funciones que son distintas a las de la guerra. Entonces, mejorar la eficacia de la policía, mejorar la eficacia de la justicia, tanto en lo que tiene que ver con jueces como en lo que tiene que ver con fiscales. O sea, necesitamos que quien delinca caiga sobre él el peso de la ley. Es una cosa elemental, sin eso no se puede tampoco de ninguna manera. Y otro asunto, si creamos más fuentes de empleo y riqueza, va a haber menos pobreza y menos hambre y seguramente eso va a contribuir a que haya menos delincuencia. Yo no justifico por la pobreza la delincuencia, pero uno sí tiene que entender pues, que no es lo mismo que sea un ciudadano, digamos, tranquilo y que no delinca quien tiene una vida pues llevadera a quien está como en Colombia aguantando hambre. Entonces fíjense en que esto hay que tratarlo desde todos los ángulos, tiene que ser una solución integral para poder hacer lo que hay que hacer. Doctor Robledo, yo quiero devolverme un poquito a lo que usted dijo al inicio, que una de las cosas más importantes para usted es la generación de empleo. El trabajo, que la gente trabaje. Digamos que eso es un común denominador. Todos dicen hay que generar empleo, hay que generar riqueza, hay que construir puestos de trabajo para que la gente pueda trabajar y también poder suplir todas sus necesidades. Pero la pregunta es ¿cómo? Porque es que ahí es donde está el asunto. Pues si uno ve lo mal que está Colombia en eso, entonces lo primero que uno tiene que pensar es no seguir haciendo lo mismo. Porque si uno quiere que cambien las cosas, pues no puede seguir haciendo lo mismo. Entonces aquí llevamos 30 años haciendo lo mismo, desde el gobierno de César Gaviria.
Eso tiene distintos nombres: apertura, neoliberalismo, fórmulas del consenso de Washington, tratados de libre comercio, etc. Y la vida demuestra que quienes hace 30 años les advertimos que iban a destruir el país, tuvimos la razón y no la niegan. Entonces, de manera dolosa, digo yo con toda franqueza, nos ocultan esta realidad que yo estoy planteando y que no la pueden negar porque es una realidad. Entonces, lo primero que hay que pensar en Colombia es que hay que hacer un acuerdo nacional que incluya los trabajadores, las clases medias y los empresarios, que empiece por una idea: esto está muy mal, porque o si no, esto es un absurdo. Ahora, muy mal no quiere decir que a algunos no les vaya bien, inclusive yo no me quejo, a mí me ha ido bien en la vida. Entonces, esa es una primera idea. Y es obvio que hay que hacerle cambios al modelo. Este modelo tiene muchas fallas, pero voy a enfatizar una. Este es un modelo que nos obliga a importar en exceso, excesivamente. Todo país del mundo tiene que hacer importaciones, no se debe aislar del mundo. Pero si usted importa demasiado, pues usted destruye su aparato productivo. Esto es una cosa que es fácil de entender. Y resulta que, para poner el ejemplo del agro, que es el más fácil de visualizar, Colombia en 1990 importaba 500.000 toneladas de productos agropecuarios. Y estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas. Y exportando lo mismo que exportábamos antes. O sea, ni siquiera se ha reemplazado una cosa por la otra. Entonces, ¿cómo puede funcionar el agro nacional si eso está sucediendo? Pero con esta advertencia: a partir del 2026 debe empezar la destrucción de la leche en Colombia. Más adelante la del arroz. Están amenazados el azúcar y la palma aceitera. El caso de las confecciones: estamos inundados de confecciones asiáticas y de calzado asiático. Destruyeron la industria textil y de confecciones antioqueñas. Pues eso hay que reconstruirlo, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar los empleos? Entonces, este es el debate, es un debate de fondo. Yo sé que es un debate de fondo, es el que no quiere hacer Alejandro Gaviria conmigo. Claro. Y uno entiende, cuando me oyen, uno entiende por qué al doctor Gaviria le da cierto nerviosismo hacer el debate, ¿cierto? Pero ese es el punto, es crear empleo y riqueza, pues en donde se puede crear, exportando más, soy amigo de las exportaciones, pero importando menos. Es así, es relativamente fácil de hacer. Ahora, eso necesita cambios financieros, cambios en el SENA, o sea, eso necesita un conjunto de normas, porque no es fácil, pero ese tiene que ser el objetivo de cualquier gobierno. Sí, doctor Robledo, me quiero volver al tema de seguridad. Aquí es seguridad, economía, sí. Pero usted tiene un gran potencial de electores en Bogotá, gente que lo ha acompañado para llevarlo al Senado de la República. Y quiero preguntarle precisamente es por Claudia López. Usted acompañó, respaldó la candidatura de Claudia López a la alcaldía de la ciudad. Hoy muchos ni siquiera miran ese tema económico, hoy todos le caen sobre el tema de seguridad. ¿Usted cree que con lo que ha tenido ella ha podido maniobrar y lo que ha hecho hasta el momento está bien en materia de seguridad? Digamos esto también, y en esto uno tiene que ser franco: la situación de inseguridad en Colombia es muy complicada. O sea, yo tengo mis posiciones y tengo la certeza de lo que hay que hacer, pero la verdad es que el asunto es muy complejo, y en una ciudad como Bogotá uno tiene que reconocer que esto es tremendamente complicado, y aquí no hay soluciones mágicas. Sí, por ejemplo, tenemos una fuerza pública, una policía relativamente pequeña, mejor, bastante pequeña frente a las necesidades. Ese es un hecho que uno tiene que reconocer. Unas condiciones de desempleo y pobreza muy complicadas. Una delincuencia organizada, pero organizada de verdad, que lleva 20 y 30 años organizándose, con recursos poderosísimos, con unos niveles de corrupción muy altos. Entonces, yo tengo muy claro qué es lo que hay que hacer, pero yo no me voy a poner en la demagogia de decir que ese es un asunto fácil de manejar. Yo entiendo las complejidades, porque es que la inseguridad nos ha cogido demasiada ventaja. Entonces, eso es como cuando se salen los monstruos, ¿cierto? Se salen los monstruos de la caja, volverlos a meter entre la caja es un tema complejo, y eso hay que reconocerlo en Bogotá y en Medellín y en todas partes. En esto yo no voy a hacer demagogia. Pero Claudia lo ha hecho bien, sí. Yo creo que ha hecho todos los esfuerzos posibles en medio de grandes dificultades, de escasez de recursos, quiero insistir, y ha hecho todos los esfuerzos, y bueno, ahí va, algunas mejoras hay, pero el problema está, por supuesto, lejos de resolverse, y hay que seguir insistiendo. Claudia tiene que seguir insistiendo en cómo hacer las cosas correctamente. Tengo que marcar una pausa, doctor Jorge Enrique Robledo, lo invito a que tome tintico y ya seguimos con usted, Jorge. Claves que diferencian el modelo económico que usted, como candidato de la coalición Centro Esperanza, le está vendiendo a los colombianos y el que Alejandro Gaviria le está vendiendo. No, yo no puedo entrar en ese grado de detalles, porque él tampoco ha explicitado todos sus asuntos, pero sí tenemos una diferencia que es muy marcada en el tema de si uno protege o no protege la economía nacional. Este es un debate importantísimo. Entonces, aquí llevan 30 años satanizando la idea de proteger la economía, ¿no? Y resulta que todos los países exitosos es porque han protegido sus economías. Es que no proteger la economía es un absurdo. Claro.
O sea, eso es absolutamente evidente. Yo en estos días mandé por las redes un documental de la televisión alemana, de la Deutsche Welle, que es una cosa serísima, donde demuestran, ¿saben cómo se llama el documental? Se llama La mentira del libre comercio. Y entonces lo que dice exactamente el documental es eso, es mentira que las grandes potencias no protejan sus economías, obvio que las protegen. Yo voy a dar estas cifras de agro para que se entienda el punto. Repito, no es que no nos relacionemos con el mundo, lo que pasa es que uno no se puede relacionar en una alianza de zorra y gallina donde nosotros somos la zorra. Miren estos datos, Colombia, subsidios agrícolas, 2.600 millones de dólares. Estados Unidos, 50.000 millones de dólares. La Unión Europea, 100.000 millones de dólares. Y los chinos, 180.000 millones de dólares. Y aquí me dicen que es un crimen hablar de protección en Colombia. No, yo estoy por proteger a este país. Porque este país es débil frente a la competencia internacional, de la misma manera que protejo a mis nietas. O sea, yo no suelto a mis nietas en la calle para que vayan a ver qué pueden hacer. Los padres no abandonan a sus hijos, solo cuando la vida los obliga. Pero uno lo que hace con sus hijos es protegerlos todo el tiempo hasta que puedan salir a la lucha ellos solos, pero no hacerlo de otra manera es imposible. Entonces, ese es el centro del debate. O sea, cuando aquí se quiebra una empresa, entonces aplaudimos porque un vago menos, o la quebraron las malas políticas del gobierno nacional. Con la tasa de interés que tenemos en Colombia, ¿cómo se compite? Con los costos de la electricidad que tenemos en Colombia, ¿cómo se compite? Es que en la competencia internacional lo que define al final es una cosa que se llama en economía el costo país. O sea, cuando dos mercancías se estrellan en el mundo, se estrellan los costos de cada país. La tasa de interés, sí, los costos de la electricidad, el acceso o no al crédito, el tipo de infraestructura, los niveles de violencia, ¿sí? Y de criminalidad y de corrupción. Y en todo eso Colombia, el empresario colombiano, el campesino colombiano está en una situación de debilidad supremamente grande. Entonces yo sí creo que hay que protegerlos. Claro. Falta a la verdad, voy a ser duro en esto, falta a la verdad quien diga que algún país del mundo desarrollado ha desarrollado sus economías sin la protección del Estado, en el capitalismo. Porque aquí hay otra mentira que echan, no, es que en el capitalismo el Estado no interviene, pura paja, pregúntenle a los banqueros si no los protegen. Háganme el favor, no protegen a los banqueros de Colombia. Entonces, cuando protegen a los banqueros, es que el Estado es un Estado de genios. Pero cuando uno habla de proteger a la industria del agro, le dicen, no, lo que pasa es que usted está protegiendo a unos vagos que no quieren trabajar. No, eso no es verdad. Pero ese discurso me suena un poco similar también al de Gustavo Petro, doctor Robledo, no, ¿o en qué se diferencia? No, lejísimo. También, además, ¿en qué se diferencia usted de Gustavo Petro? No, tengo muchas diferencias con él, entre otras estas. En esto, él ha tomado algunas cosas que yo estoy diciendo, pero que no son de su cosecha. Es más, una de las grandes diferencias que tuvimos con Gustavo Petro en el polo es que el polo se crea, acordémonos que ya no estoy en el polo, estoy contando la historia del polo, se crea con la idea de oponernos a los tratados de libre comercio. Y eso se aprobó así. Él poco después de constituir el polo se va a Estados Unidos, hace un acuerdo con los norteamericanos y viene y nos exige que le quitemos el rechazo al polo de los TLCs. Tremenda diferencia, ¿no? Nos obligó a votar, votamos y perdió la votación. Y después, cuando ya ahora llegó el senador, hubo que votar el ingreso de Colombia a la OCDE, que es una cosa muy parecida al Fondo Monetario Internacional, o sea, instrumentos de los grandes poderes. Y él votó positivamente el ingreso de Colombia a la OCDE, o sea que en esto yo, en esos asuntos de la economía tengo bastantes diferencias, para no mencionar el que tengo del petróleo, pues que eso ya, eso sí, pues digamos, es casi increíble que se atreva a plantear acabar con la economía petrolera de Colombia sin sustituto. Porque no tiene sustituto, no tiene cómo reemplazar lo que hoy tenemos del petróleo, pero con una advertencia, el problema principal ambiental de Colombia no son las emisiones de CO2. Este país es tan subdesarrollado que ni CO2 emite, porque aquí no hay desarrollo industrial ni de nada. O sea, el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero es menos del 0,6% del total global. O sea, que si él destruye la economía nacional con el cuento de las emisiones de los combustibles fósiles, no pasa nada en el mundo, ni en Colombia, ni en el calentamiento global, todo seguiría igual. Entonces, mis diferencias económicas con el senador Gustavo Petro son bastante grandes. ¿Y qué hablar de esas otras diferencias? Porque muchos candidatos precisamente quieren diferenciarse de lo que está diciendo Petro, de su concepción de país, de lo que espera del desarrollo de las empresas, del respeto por la propiedad privada. ¿Cuáles son esas otras diferencias que usted tiene con él? No, son muchas de distintos órdenes. Pero la principal diferencia que yo tengo fue la que expliqué hace un momento de los orígenes de este asunto. Entonces, hay una pérdida de confianza total
una pérdida de confianza total. Estas otras cosas que he contado, los desacuerdos en torno al libre comercio o el tema del petróleo, pues me marcan unas diferencias supremamente grandes porque son errores tan garrafales, pues bueno, uno puede entrar a detallar más cosas, pero digamos que estas son lo suficientemente gruesas para expresar que estamos compitiendo con él en la coalición Centro Esperanza, queremos competir con él, en eso estamos, y mi idea es que si yo soy candidato a la presidencia de la República porque gano la consulta y espero que eso suceda, voy a hacer todos los esfuerzos para competir y ganarle, por un lado, al duquismo, ¿no? Bueno, al doctor Char y compañía, háganme el favor la belleza de historia que nos está tocando observar. Bueno, a ellos, por supuesto, y a Fico y a Peñalosa, etcétera. Pero por otro lado, ganarle también a Gustavo Petro, porque pienso que ellos allá no entienden las cosas como yo las entiendo y no están en condiciones de dirigir las transformaciones que el país necesita. Doctor Robledo, usted ha hablado que el país reclama seriedad, ya ha tocado el tema de Alejandro Char. ¿Usted cree que con este escándalo, lo que ha denunciado Aida Merlano, él debería dar un paso atrás y retirar su aspiración a la presidencia? Pero es que no debió ni intentarlo. Yo acabo de mandar por internet, por un trino, mi debate del 20 de julio de hace año y medio en el Senado, donde yo dije, pero ¿cómo van a nombrar a Arturo Char de presidente del Senado? Es una vergüenza. Ese señor está acusado penalmente. Arturo, el hermano de Alex. Claro. Bueno, y se juntaron Cambio Radical y todo el duquismo y nos lo impusieron a la brava. En otro país eso había sido el escándalo del siglo. Aquí como no pasa nada, porque este país está tomado por la falta de seriedad y por la alcahuetería. Entonces, ¿cuál es el caso de Alex? Es muy simple. Aida Merlano lo acusa de corrupción, de haberle dado una plata inmensa y de ser su compinche para robarse las elecciones en Barranquilla. Estoy usando un lenguaje muy directo, pero es el que corresponde, ¿cierto? Y entonces sale el señor Alex Char y dice, ¿cómo puede alguien pensar que yo, que era alcalde, fuera a intervenir en una campaña electoral? Eso es el colmo, no me calumnien de esa manera. ¿Y cómo puede alguien pensar que yo iba a estar de acuerdo con una alianza entre el Partido Conservador y Cambio Radical? Pero si eso es ilegal, ¿cómo se les pasa por la cabeza? Entonces yo digo, nos tratan como a idiotas, ¿no? O sea, resulta que el doctor Arturo Char, jefe político de Barranquilla, jefe político de la Casa Char, tenía a su hermano en asocio con Aida Merlano, los dos eligiéndose al Senado, y entonces Arturo Char le dijo, Alex le dijo a Arturo, no, yo no me meto en nada, usted verá qué hace Arturo. ¿Sí? Y ni le preguntó nunca por cuáles eran los acuerdos. Eran además pareja sentimental, Aida Merlano y Alex Char, y tampoco hablaban de política. No, entonces yo estoy pidiendo la renuncia de Alex Char a su candidatura por razones de indignidad. La justicia, porque yo no soy justicia, tendrá que esclarecer cómo fue toda esa corrupción. Pero yo estoy haciendo así, es un cargo político. O sea, esa explicación de Char es una explicación mentirosa. Es una explicación calculada para el engaño, para engatusarnos a los colombianos. Y entonces yo digo que una persona que miente y engaña no puede ser candidato a la presidencia de la República. En los países serios eso no pasa. Lo que pasa es que a Colombia la han ido volviendo un circo quienes nos gobiernan y hacen lo que se les da la gana y atropellan y se pasan por la faja. O sea, este es el cuento ese famoso del borracho, ¿se acuerda? Y del policía. Es que usted no sabe quién soy yo. Bueno, estos personajes son. Y es que ustedes no saben quiénes somos nosotros. O sea, se van a atrever pues a ponernos el cascabel. No, ni lo piensen, que aquí mandamos nosotros. Pues bueno, eso tiene que terminar. Tiene que terminar porque además están destruyendo a Colombia. Claro. Es que están destruyendo este país, nos están dejando sin opciones. Candidato, yo quisiera que habláramos sobre el tema de política exterior. ¿Cuál sería su relación con el gobierno de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque no lo legitima es a Juan Guaidó? ¿Cuál sería su relación en caso tal de llegar a la presidencia el 7 de agosto? En la Coalición de la Esperanza fijamos una posición muy clara sobre eso, no solo mía, sino de todos. Primera idea, Colombia debe relacionarse con todos los estados del mundo, así tengamos diferencias con ellos, relaciones de beneficio recíproco, en pie de igualdad y respeto a las soberanías nacionales. O sea, unos países no deben hacer injerencia en los asuntos internos de otros. Es evidente que la política de Duque en relación con Venezuela ha sido un fracaso destructivo para Colombia. O sea, no solo le ha fracasado de manera escandalosa, sino que las pérdidas para Colombia han sido inmensas. Y uno en política internacional, lo primero que tiene que pensar es en su propio interés. O sea, el oficio de un presidente de la República de Colombia no es andar por el mundo a ver a quién tumba de la presidencia. ¿Eso qué tiene que ver? Eso cada país tiene que resolver quién gobierna en su país.
Entonces miren este asunto, miren lo que pasó en la frontera. ¿Quién manda en la frontera colombo-venezolana? Los bandidos, los criminales, porque los dos estados no controlan la frontera. Colombia llegó a exportarle a Venezuela más de 7.000 dólares, perdón, más de 7.000 millones de dólares. Y hoy estamos exportando 150 millones de dólares. O sea, ¿quién es el que más ha perdido en esa pelea de perros y gatos que montaron? Los colombianos, nosotros. Entonces, en mi gobierno, dependiendo de cómo estén las cosas del 7 de agosto, serán los detalles. Pero la visión nuestra es que nos tenemos que relacionar con todos los países del mundo. O sea, miren el pleito que tienen Rusia y Estados Unidos en este momento. Están que se van a una guerra y no han roto las relaciones. Por el contrario, conversan más que nunca. Y eso es lo que hay que hacer con el caso de Venezuela, en medio de las diferencias grandes que uno pueda tener con el gobierno de allá. Claro. Pero lo que ha hecho Duque es catastrófico. Ahora, ¿por qué lo ha hecho Duque? Digámoslo con franqueza, por politiquería, porque hay mucha gente que no entiende esto que yo estoy diciendo. Y entonces él, como hace un pésimo gobierno, engatusa a algunos con el cuento de presentándose como King Kong frente a Maduro, cosa que es un absoluto absurdo. Pues doctor Jorge Enrique Robledo, queremos agradecerle por habernos acompañado hoy aquí en Señal de la Mañana, por haber estado conectado con Colombia. Y por supuesto vamos a seguir dialogando, ¿no? Queda mucho camino. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entiendo que ustedes están haciendo un esfuerzo grande de televisión y radio pública. En ¿no? simultánea. Bueno, pues yo les deseo el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos. Créame que es que la democracia no puede darse sin diversidad informativa y analítica. Y esto es un aporte importante y que sea de origen público también me parece que es bien importante. Esa Deutsche Welle que yo resalté ahorita, eso tiene origen público y sin embargo es de altísima calidad, eso es bien posible hacerlo. A eso queremos llegar, por supuesto, que se escuchen todas las voces, que haya pluralidad informativa Oiga, Juan, en nuestro país. Así en 10 segundos, que el A ver, doctor Robledo rápido. nos diga con quién le gustaría disputar la segunda vuelta. ¿Con Petro o con los de la Me coalición? da más o menos lo mismo, habrá ¿Sí? que ganarle a cualquiera de ellos. Ah, bueno. Muy bien, muchas gracias, doctor Robledo, por estar esta mañana con nosotros. Es Jorge Enrique Robledo, de la Coalición de la Esperanza, que nos acompañaba aquí en Señal de la Mañana, 7:47. Cultura. 7 de la mañana.